Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana María Barahona, yo soy asesora pedagógica del CAPI, del Centro de Apoyo Pedagógico e Innovación de NAC. En esta oportunidad vamos a revisar este webinar que hemos denominado El Foro, una herramienta para fomentar la reflexión y el debate en el aula virtual. Nuestro aprendizaje esperado: utilizar la herramienta Foro de manera eficaz y eficiente con el objetivo de fortalecer en los estudiantes tres elementos puntuales y muy importantes: la reflexión, el debate y la argumentación en el aula virtual. Para dar inicio, vamos a hacer esta activación de conocimientos previos y me gustaría que ustedes colaboraran, participaran y se realizaran estas tres preguntas a modo de reflexión. ¿Qué es el foro? Quizás a lo mejor ya tienen una idea de lo que es un foro o alguna concepción, algunas ideas asociadas. ¿Cómo participar en un foro? Quizás ustedes como usuarios han sido participantes en un foro, o bien como los alumnos participan en el foro. Y por último, ¿qué preguntas realizar en un foro? ¿O qué preguntan ustedes cuando realizan estos foros? A partir de estas tres preguntas, ¿cierto?, damos inicio a este webinar. Vamos a partir entonces desarrollando brevemente algunos elementos fundamentales para entender lo que es un foro. Principalmente, vamos a definir, ¿cierto?, o a entender que el foro es o son un espacio de comunicación donde los estudiantes y docentes pueden intercambiar, sugerir, proponer, discutir y aportar, por supuesto, cualquier información que pueda ser de su interés. En este caso, por supuesto, estamos abordando temáticas relacionadas con las carreras, con la asignatura propiamente tal y con un módulo o contenido muy particular. Existen también distintos tipos de foros: el de dudas y consultas, debate y discusión, y de metacognición de la evaluación o de los aprendizajes. Vamos a revisar cada uno de ellos. Los tipos de foro: dudas y consultas. Tiene como objetivo realizar preguntas o consultas, donde cada estudiante podrá realizar una pregunta en relación al módulo que cursa. ¿Cuándo se realiza? Por cada módulo, ¿ya? Esto es una manera genérica. El de debate y discusión puede ser de manera individual o grupal, depende de cómo lo tengan estructurado o definido ustedes en la actividad, y su objetivo es confrontar ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado. Hablar sobre un tema específico con el punto de vista de cada estudiante, en este caso. ¿Cuándo se realiza? Por cada módulo con una temática específica, ¿sí? Y por último, tenemos el de metacognición, y que busca consultar y poner en común en la toma de conciencia del estudiante y reflexionar en relación a su propio proceso de aprendizaje, ¿ya? Es importante porque al finalizar quizás, ¿cierto?, o al cierre del curso sería importante hacer un foro de este tipo donde el alumno, más que responder desde su punto de vista sobre algún tema específico o más que hacer preguntas genéricas sobre el contenido, la idea es que el alumno reflexione y haga una autoevaluación de cómo ha llevado el proceso, su propio proceso de aprendizaje durante el curso. Justamente este espacio de comunicación sirve para eso, ¿cierto? Sabemos también que a veces hay alumnos que son un poco más tímidos, que las videoconferencias no se atreven a participar de manera oral, ¿cierto?, o decirlo libremente. Por lo tanto, este espacio de comunicación también permite que el alumno pueda participar de manera asincrónica, pero de igual manera participar, que es lo importante también, y que buscamos que ellos también interactúen en el aula virtual. Entonces, vamos a entender también, y esto es importantísimo, ¿ya?, que el foro en el aula virtual se da con una comunicación asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera diferida en el tiempo, cuando no existe coincidencia temporal, ¿ya? Es decir, yo ahí, como lo indica la imagen, puede ser que yo ponga una pregunta a la 1 de la tarde, ¿cierto?, en el foro, o una pregunta, una discusión, una argumentación a la 1 de la tarde, y tanto mi compañero o ustedes como docente la revisan quizás al otro día o ese mismo día a las 7 de la tarde, ¿ya? Quiere decir que hay una diferencia temporal en relación al foro, ¿cierto? No es asincrónico, es asincrónico, no es sincrónico como la videoconferencia, ¿ya? Es importante
un poco considerar ese aspecto técnico. Vamos a revisar algunas ventajas que tiene realizar, ¿cierto? Y trabajar con esta herramienta. Lo primero es que promueve la participación de los estudiantes por igual. Aquí todos tienen la oportunidad de participar en el foro, ¿sí? Pretende también generar aprendizajes a través del aporte de argumentos expresados por los estudiantes, ¿ya? Como les decía anteriormente, también es importante que ellos argumenten sus ideas, ¿cierto? Elaboren ideas, estructuren ideas y puedan también expresarlas a través de esta herramienta. Fomentar una expresión escrita adecuada, ¿ya? Eso también es una ventaja que incita al alumno que piense su respuesta, piense antes de escribir y que lo redacte y se preocupe tanto a lo mejor de la redacción como de la ortografía. También es establecer espacios de comunicación para la socialización del grupo, ¿ya? Porque aquí no solamente a lo mejor debatimos algunos temas específicos, sino que también interactuamos, o en este caso los estudiantes interactúan con el resto de sus compañeros. Otra ventaja es crear espacios de debate y conciliación, ¿ya? Y ahí a lo mejor a veces es el desafío y lo que más cuesta entender que todos pensamos de manera distinta y que todos tenemos puntos de vista distintos a lo mejor en relación a un tema y que podemos debatir de manera civilizada también y llegar también quizás a algunos acuerdos o a conciliaciones, ¿ya? Entonces es importante también lo que crea este foro en relación a la ventaja del debate y conciliación. Y por último, ¿cierto? Dar una respuesta a una pregunta o duda que tienen varios estudiantes, ¿cierto? Aquí un alumno plantea una pregunta y quizás muchos de los alumnos tienen quizás la misma duda, por lo tanto, con una respuesta que ustedes dan de manera general en el foro, muchos alumnos pueden quedar satisfechos con aquella respuesta, ¿sí? En vez de ir solucionando una a una, el foro es una manera genérica o general de donde poder también dar respuestas a las consultas de los estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio, que aquí les propongo a ustedes también que lo hagan, en relación a algunas preguntas que tenemos en relación a los foros, ¿sí? Vamos a revisar entonces de los siguientes planteamientos, ¿cierto? Definan si estas preguntas que aquí están planteadas motivan para realizar un foro debate o de reflexión. La primera pregunta, cabe destacar que estas preguntas yo las saqué de algunos foros, ya no son inventadas por mí, por lo tanto son preguntas que ya estaban disponibles en unos foros, así que vamos a analizarlas. La primera dice, reflexión sobre las nuevas tecnologías. La segunda, discusión sobre los problemas actuales de la educación. La tercera, comenten sobre el documento leído de políticas públicas. Y la cuarta, ¿cuál es el sentido de la vida? Tenemos esas 4 preguntas y las vamos a analizar, ¿cierto? Y la idea es que ustedes reflexionen y piensen si realmente son preguntas que motivan a un debate o una reflexión, o están bien hechas, hay alguna modificación que podrían hacerle, son muy genéricas o demasiado abiertas. Esa es la reflexión que queremos incitar en relación a estas preguntas. Entonces, vamos viendo cómo podríamos replantearlas, ¿cierto? La primera, ¿son las nuevas tecnologías, ejemplo, computador, Wi-Fi, aplicaciones, un real aporte a las tareas cotidianas? Si se fijan, aquí a lo mejor la pregunta queda mucho más específica y mucho más acotada para poder opinar y de dónde tomar esa argumentación. La segunda, en relación a la brecha de conexión para acceder a las clases en línea, un actual problema de la educación. ¿Cuál es su opinión? También aquí es un poco más concreta la pregunta y además está incitando a que el alumno dé su opinión desde lo que sabe, desde su expertise, desde su experiencia, desde lo que ha leído. Por lo tanto, a partir de esa pregunta, ¿cierto? Como de ese entorno, ¿cuál es su opinión? Por lo tanto, ahí también eso hace que el alumno tenga una opinión y pueda argumentar en relación a esa pregunta. La tercera,
¿Cómo influyen las políticas públicas en los beneficios que recibimos como ciudadanos? También, ¿cierto? En relación a lea el documento de políticas públicas y opine. Y si el documento de políticas públicas tiene 100 páginas, es demasiado para leer, ¿cierto? Y desde dónde yo puedo argumentar o opinar si tengo un documento demasiado extenso. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, hacer preguntas concretas y dirigidas que motiven esta participación. Y por último, la cuarta, que decía que era cuál es el sentido de la vida, que también, por supuesto, es muy amplia y podríamos, no sé, abarcarlo desde la religión, desde la filosofía, desde mi experiencia, desde mi pensamiento, desde la espiritualidad, de muchas maneras. Pero aquí, ¿cierto?, también damos una opción de que podría ser, según los autores vistos y el planteamiento de Hegel, en este caso, que es un filósofo, ¿qué sentido podemos darle a la vida desde el punto de vista personal? Aquí confrontamos dos ideas, ¿cierto? Desde lo que hemos leído, de los que nos dicen ciertos autores específicos, eh, pero también desde mi punto de vista personal. Por lo tanto, ahí confronto lo que nos dicen los autores versus lo que yo también pienso desde mi punto de vista personal en el sentido de la vida, ¿sí? Entonces, vamos a revisar también que hay aspectos importantes o tips importantes de cómo redactar preguntas que sean de discusión y que además sean efectivas, ya para que no nos quedemos con esa idea de que de repente una pregunta es demasiado amplia y no podemos responderla. Lo primero, evitar hacer preguntas que se respondan con un sí o con un no, es decir, que sean estas dicotómicas, porque ahí ya se nos corta el diálogo, se corta la reflexión y se corta la comunicación. Si yo pregunto, ¿estoy de acuerdo con el texto? Algunos podrían decir sí y otros podrían decir no. Y ahí se nos agotó, ¿cierto?, la reflexión y la argumentación. Por lo tanto, hay que evitar hacer ese tipo de preguntas. Deben estar formuladas bajo un contexto claro y reflexivo, lo que revisábamos en las preguntas anteriores, ¿ya? Deben ser súper claras en un contexto y que inciten a la reflexión. Debe ser un detonante para pensar, argumentar y debatir. Por ejemplo, la pregunta 4, que hacía relación en ciertos autores, lo que nos decían ciertos autores, pero además, ¿qué es lo que pensaba yo, ¿cierto?, como estudiante, desde el punto de vista personal, en relación a ese planteamiento de los autores? Por lo tanto, nos hace pensar, buscar un argumento, ¿cierto?, y debatir. Puedo utilizar, aquí es un tips que nos puede servir bastante, la taxonomía de Bloom para generarlas. Es decir, no sé si ustedes conocen, la mayoría, pueden googlear, la taxonomía de Bloom, o le llaman la rosa de Bloom, que es un instrumento bastante interesante donde da ciertos niveles y categorías y además verbos asociados y acciones asociadas a esas categorías o a esos niveles cognitivos, como para poder realizar esas preguntas, es decir, para saber si yo solo llego a un nivel de conocimiento, a un nivel de comprensión, a un nivel mayor de análisis, de reflexión o evaluación, ¿ya? Nos puede servir bastante esta herramienta de la taxonomía de Bloom. Relaciónelo también, ¿cierto?, con alguna noticia de la contingencia. Sabemos que hoy estamos viviendo una pandemia que ha sido bastante compleja. Por lo tanto, a partir de todas las noticias que nosotros vemos día a día, podemos también relacionar la pregunta y a partir de esa noticia, de ese contexto, realizar esta pregunta detonante en que puedan ellos reflexionar y argumentar. Otra cosa importante es que llame la atención y genere curiosidad, ¿cierto? Ya al leer la primera parte de la pregunta, uno dice, ay, ¿qué es lo que se viene? Por lo tanto, que detone también esa atención, que me deje pensando, que genere curiosidad también a lo mejor de investigar un poquito más y argumentar mi idea. Entonces, otra manera también de hacer un foro o de llevar a cabo un foro, lo cotidiano, lo tradicional, lo típico es realizar una pregunta, pero también tenemos que ser creativos, ¿cierto? Y no quedarnos en que solo debe ser una pregunta. El foro lo podemos plantear también a través de un video cortito, por supuesto, donde dé un contexto, donde plantee quizás una pregunta interesante
o una acción motivadora o curiosa y que a partir de eso se genere la discusión, la reflexión o el diálogo, ¿ya? Puede ser también una imagen, una fotografía, ¿ya? Que genere e incite también esta discusión. O también puede ser un audio. No hay problema en usar los distintos recursos audiovisuales para poder crear un foro, ¿ya? Lo tradicional y lo que típicamente se hace es que se realiza una pregunta, pero no nos quedemos solo con lo básico, con lo típico. Podemos usar la creatividad e ir motivando, ¿cierto? Con estos distintos recursos, porque a veces hemos escuchado que dice, bueno, yo pongo una pregunta y como que no, los alumnos no se motivan, ¿ya? Es importante también motivarlos con estos distintos recursos y también es importante que uno como docente vaya mediando ese foro, ¿cierto? Que si un alumno responde, un alumno hace una pregunta, yo como docente también vaya generando una interacción con ellos, ¿ya? Si no se genera esto como de que siento que estoy respondiendo ahí en un espacio en el que nadie responde o me siento como que estoy solo ahí en ese espacio, porque ni mis compañeros responden, ni el docente hace caso o hace caso de lo que yo estoy argumentando ahí, ¿ya? Para no generar esas falsas expectativas, esa especie de como de soledad en un foro, es importante también ir interactuando con los estudiantes. Aquí les voy a dejar un video tutorial que ustedes pueden revisar y lo van a encontrar también en el aula virtual en relación a cómo se genera un foro, los distintos tipos de foro que hay, ¿cierto? Por lo tanto, revíselo también con calma, con tiempo, porque nos muestra, ¿cierto?, desde cómo configurar y cómo realizar también un foro de manera técnica en el aula virtual. En este video tutorial se van a dar cuenta que van a aparecer 5 tipos de foro en Moodle, ¿ya? Por lo tanto, es importante también que lo consideren. Estos 5 tipos los vamos a ir revisando y el primero se llama cada persona plantea un tema, es decir, cada participante plantea una temática y el resto de los participantes opina sobre esos temas planteados por los compañeros, ¿ya? Es ideal cuando a partir de una temática general queremos que se abran distintos hilos de conversación a realizar. Si es primera vez que hacen un foro y los alumnos no están muy acostumbrados a trabajar con esta herramienta, no es muy recomendable abrir este tipo de foro, porque si no vamos a tener distintas conversaciones en distintos niveles y va a ser un poco disperso y complejo llevar el hilo justamente de esta discusión. Hay otro que se llama debate sencillo, ¿cierto? Y se plantea una única temática, es la que ofrece en este caso el docente, y todas las respuestas de los estudiantes van quedando en un único hilo de conversación. Y también les recomiendo esta y les sugiero que si es la primera vez que están haciendo un foro o cuesta muchísimo también motivar a que los alumnos a lo mejor participen en los foros, utilicen este tipo de foro, el debate sencillo, ¿ya? Que es el que en el fondo ustedes plantean como docente una pregunta y los alumnos van respondiendo en relación a eso y en relación a cada respuesta que den los estudiantes, yo puedo como docente hacer una contraargumentación, ¿sí? Es lo más simple, por lo tanto les recomiendo que utilicen ese tipo de foro. Hay otro que se llama foro estándar que aparece en formato blog, que justamente funciona de la misma manera que del uso general, pero la diferencia es que esta sirve para publicarlo en un blog, ¿ya? Si yo quisiera a lo mejor utilizar ese foro que tengo en Moodle para llevarlo a mi formato blog, debiera utilizar este tipo de foro. Foro pregunta y respuesta. A partir de una pregunta que se realiza, debe dar respuesta a la misma, ¿ya? Pero solo pueden ver o leer la respuesta de otros si ya han iniciado o si ya han realizado una participación. Es decir, si yo como alumna no he participado en este foro, no voy a poder acceder a revisar lo que han dicho mis compañeros, ¿ya? Por lo tanto, también ahí genera un poco más de complejidad. Así que simplemente les recomiendo que utilicen el debate sencillo y el foro para uso general permite que todos los participantes puedan plantear diversos hilos de conversación que también pueden ser contestados por los compañeros. Para iniciar, les recomiendo el debate sencillo,
o si ya tienen, ¿cierto?, una experiencia en relación al uso del foro, pueden utilizar el foro de uso general. Y como aquí aparece la imagen, ¿cierto? Cuando ustedes estén configurando el foro en el aula virtual en Moodle, les va a aparecer ese menú. Por lo tanto, lo que yo les decía, el debate sencillo, es el segundo que allí aparece, el que está en un recuadro rojo. Por lo tanto, les recomiendo esa, siempre y cuando sea la primera vez o las primeras veces que están trabajando con un foro. Y por supuesto, según el objetivo que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, para ir cerrando este webinar, es importante, como aquí dicen estas viñetas, que el foro nos permita, ¿cierto?, tanto a los estudiantes como a nosotros como docentes, debatir, ¿cierto?, expresarnos, resolver, opinar y preguntar. Por lo tanto, es importante también considerar que el foro tiene estas distintas aristas que nos permite distintas acciones, ¿ya? ¿Cómo gestionar un foro en Moodle? Vamos a revisar. ¿Cierto? Antes de crear un foro, preguntarse cuál es el objetivo, para qué lo estoy creando, ¿cierto? Dejar claro el objetivo y los criterios de uso del foro, ya las consignas. Es muy importante ir dándole estas consignas o estas instrucciones a los estudiantes. Limitar la duración del foro, ¿cierto? Si vamos a extenderlo solo una semana, configurarlo de esa manera, que solo dure una semana. Decidir el número, longitud y duración de los foros, es decir, foros que son demasiado largos, todos simultáneos, hacen que el alumno no sepa por dónde comenzar, ¿ya? Por lo tanto, es lo que les decía, hay que definir muy bien qué es lo que quiero lograr yo con el foro. Durante el foro, ¿cierto? Participar, como les decía, no basta solo con crear el foro y dejarlo ahí como un poco abandonado. Es importante la interacción con los estudiantes. Evitar que se convierta en un monólogo, es decir, que solamente yo como docente moderador esté escribiendo, ¿ya? Ahí depende de las contrapreguntas que yo vaya haciendo o de la pregunta inicial. Por eso es importantísimo tener una muy buena pregunta que genere curiosidad, que genere reflexión, que genere motivación. El docente ha de intervenir, ¿cierto?, para asegurar el avance en la argumentación. Valorar la participación de los alumnos en todo momento es importante, ¿cierto? Cuando un alumno participe, decir muy bien tu participación, agradezco tu colaboración, y si está, ¿cierto?, dando ciertas indicaciones que a lo mejor está un poco perdido en la respuesta, ustedes ir tratando de orientarlo en que el alumno dé una respuesta, no darle la respuesta en sí, porque la idea es que ellos generen sus propias ideas y argumentos. Reconducir o encaminar el foro, ¿cierto? Si el foro de repente se nos desvió del objetivo central, también ustedes como moderador del foro es importante que los vayan encaminando nuevamente para que no perdamos el foco de la discusión central. Después del foro, ¿cierto? Un foro de discusión siempre debe cerrarse con algunas conclusiones del formador o del grupo. Ya es importante también dejar la utilidad del foro, es decir, ya se terminó el tiempo y ahí cerramos y no contestó ningún estudiante más y yo como docente tampoco respondí nunca más ni hice un cierre. Es importante cerrar y decir, a partir de todas las opiniones o todos los argumentos que dieron los estudiantes, hacer las conclusiones, cerrar el foro, ¿ya? Es importante ir cerrando estos ciclos también. Y finalmente también les dejo algunas referencias que les pueden servir si quieren profundizar en relación al foro. Y como siempre también la dirección de correo del CAPI, que nos pueden escribir por dudas, consultas o si necesitan algún material complementario. Ustedes saben que siempre estamos a disposición. Así que muchas gracias por su participación, por la revisión de este webinar y nos vemos en una próxima oportunidad.